Muy buenas tardes, señores participantes. En el día de hoy vamos a continuar con el curso Plan Familiar de Emergencia. Y hoy pues vamos a iniciar con la materia número 3. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Edwin Jesús Vargas Rodríguez. Soy voluntario de la Defensa Civil Colombiana, de la Seccional Bolívar, de la Junta de Defensa Civil Distrital Cartagena. Entonces en el día de hoy vamos a hablar con la materia número 3, el plan en familiares de emergencia. En el día de ayer le enviamos por los grupos o por el correo las cartillas de plan en familiares de emergencia para que ustedes se estuvieran socializando, se estuvieran familiarizando con esas cartillas y tuvieran conocimiento del manejo de la cartilla. En el día de hoy vamos a terminar de conocerla y vamos a aprender a cómo llenar esas cartillas. Para el día de hoy tenemos que trazarnos con dos tareas y dice que al final de la materia el participante estará en la capacidad de, primero, identificar qué es un plan familiar de emergencia y sus componentes, y segundo, elaborar y explicar el plan familiar de emergencia. Entonces vamos a iniciar con la tarea número 1, que es identificar qué es un plan familiar de emergencia. A ver, yo les hago una pregunta. Para ustedes, ¿qué es el plan familiar de emergencia? Exacto, esas son las ideas del plan en familiares de emergencia. Entonces miren lo que dice que es un plan familiar de emergencia. Es un instrumento útil y práctico que permite identificar y reducir las amenazas que se generan en la familia, en el entorno social o natural. Igualmente contienen recomendaciones para actuar adecuadamente en caso de presentarse una emergencia. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este plan familiar de emergencia? Que todos los integrantes de la familia vamos a estar preparados, vamos a identificar todos los riesgos que se presenten en nuestra vivienda y nuestros alrededores de nuestra vivienda. Entonces, vamos a organizar con los miembros de la familia o con los miembros de los habitantes de nuestras comunidades, vamos a reducir los riesgos, vamos a que afecten la integridad física, salud y mental. Entonces todo eso lo vamos a reducir, todo eso lo vamos a organizar y estar preparados para cualquier emergencia que se nos llegue a presentar. Estos planes deben contemplarse con las generalidades de un grupo familiar, una clara identificación de los riesgos, la implementación de las acciones individuales o colectivas para reducir o evitarlos y por un último, unos preparativos mínimos para administrar las emergencias cuando se presente. Eso quiere decir que cada integrante de la familia va a estar asignado a alguna actividad que se llegue a presentar en caso de una emergencia. Entonces ahora vamos a conocer unos componentes. El primer componente es la familia y su identificación. ¿Cómo así? Miren, aquí vamos a identificar el jefe del hogar, la compañera del jefe del hogar, los hijos, si viven con sus papitos, con sus mamitas, con los niños. Y si se dan cuenta, en la última imagen está una mascota. Quiere decir que a las mascotas también tenemos que integrarlas en nuestros planes familiares, porque ellos pertenecen a nuestro grupo familiar. Entonces, a las mascotas debemos incluirlas, como les dije, en los planes familiares para que esas mascotas las mascotas son integrantes de nuestros grupos familiares, porque ellos también son afectados y con esas mascotas, aunque ustedes menos crean, podemos manejar, nos ayuda a poder manejar el nivel de estrés, ya para desestresarnos, para apoyarnos en sí con esas mascoticas. Tenemos el componente número 2 que nos habla de la vivienda y su entorno.
Cuando nos habla de la vivienda y su entorno, son todo lo que las emergencias o los amenazas que se nos lleguen a presentar en nuestro entorno de nuestra vivienda o a sus alrededores. Hacemos una línea de tiempo, hacemos unos reconocimientos del sitio en el que vivimos. Por ejemplo, si vivimos cerca a unas avenidas torrenciales, si vivimos cerca donde hay se presentan inundaciones, si vivimos cerca donde se presentan volcanes, sí, todos esos tipos de fenómenos que se nos lleguen a presentar. Ahora, en el paso número 3 vamos a hacer un plan de acción. ¿Qué es un plan de acción? Esos planes de acciones es donde nosotros vamos a identificar nuestra vivienda, cómo está construida nuestra vivienda, dónde estamos señalizando nuestras habitaciones, también dónde se está señalizando dónde están los riesgos eléctricos, ¿sí? Toda esa parte los vamos a señalizar. Si contamos con un botiquín, contamos con un extintor, todo eso lo vamos a ir señalizando en nuestro plan de acción, que ahí vamos a verificar si tenemos botiquines, tenemos extintores para en caso de una emergencia. Entonces lo primero que hacemos es la vivienda y sus zonas, vamos a ubicarlos. Luego hacemos las rutas de evacuaciones y áreas seguras, que es donde van a ser los puntos de encuentro en caso de que se llegue a presentar una emergencia en nuestra vivienda. Entonces ya sabemos todos los integrantes de la familia hacia dónde nos vamos a dirigir, sea una iglesia, sea al campo de fútbol, o sea un CAI de policía, o sea a una escuela. ¿Sí? Eso depende donde tengamos cerca el área de evacuación o el área segura, allí nos vamos a dirigir. Pero sin de eso vamos a construir o vamos a diseñar un plan de evacuación o unas rutas de evacuaciones donde vamos a identificar toda esa parte donde les estuve diciendo anteriormente de los puntos de encuentro. También tenemos que hacer un plan de acción que viene siendo el antes, durante y el después. En el antes que vamos a hacer, en el durante que vamos a hacer y en el después. Por ejemplo, en el antes, pues ya sabemos que tenemos que estar capacitados, hacer simulacro, manejar las líneas de emergencia. En el durante, pues si depende el tipo de evento, lo podemos resolver y vamos haciendo las llamadas. En caso de un conato de incendio, sabemos que podemos manejar el extintor, pero a la vez debemos de llamar al cuerpo de bomberos para que el cuerpo de bomberos se vaya preparando para que se acerque a el lugar del incidente a poder apagar el conato de incendio en caso de que nosotros no podamos. Y el después, pues ya sabemos llamar a nuestros integrantes de nuestra familia, decirles dónde nos encontramos y estar informándole pues a todos los integrantes de la familia cómo va nuestro proceso de la ubicación. Tenemos el cuarto paso y el último, que son los kits de emergencia y evacuaciones rápidas. ¿Sí? Ahí en esos kits de emergencia y evacuaciones rápidas vamos a, en caso de una emergencia y no estás en casa, nos vemos en el parque. Eso es un mensaje que le brinda el jefe del hogar a sus integrantes de la familia. Pero en las mochilas de emergencia debemos de portar, ¿qué debemos de portar en esa mochila de emergencia? Copia de documento de identidad, copia de recibo copias de documentos de identidad, copias de documentos de la EPS, las llaves de la vivienda, la linterna, las gafas, un silbato, un radio de pila, alimentos no perecederos, dinero guardado en bolsa, ropa cómoda, agua potable en botella, medicamentos si las personas consumen medicamentos, elementos de primeros auxilios y pues los otros opcionales que son los elementos de protecciones personales y todo lo que ustedes deseen pues
guardar ahí en la mochila que sea necesario. Pero nos vamos a ir a al paso número, nos vamos al paso número 3, que es donde les estaba diciendo las rutas de evacuaciones, y ahí es donde nosotros vamos a relacionar o vamos a construir el plan, que es la construcción, que es lo mismo para toda la familia. Cada una debe elaborar teniendo en cuenta la información que hasta ahora se ha recoleccionado. Entonces se debe hacer un análisis de la vivienda, determinando detalladamente cada sitio, elementos que puedan servir como factores de riesgo. En este plano corresponde uno por cada planta. Si la casa es de 2 pisos, entonces hacemos el plano del primer piso y el plano del segundo piso, y allí vamos construyendo y vamos haciendo el plano de emergencia. Cuando hablamos de un plan de acción, es una estrategia de planificación donde se toma en cuenta aquellos riesgos identificados y su posible materialización plasmado, así como una actuación antes, un durante y un después, como les dije ahorita. Eso es hacer un plan de acción. Ahora nos vamos a la materia número 2, que es la cartilla de planes familiares de emergencia. Entonces pueden verificar el primer punto de la cartilla de planes familiares de emergencia, donde ustedes van a ver que dice el formato, planes familiares de emergencia, y lo primero que les dice es la familia, las fechas y la ciudad. Cuando dice familia, nosotros vamos a colocar solamente el apellido. Ejemplo, familia Vargas Rodríguez. La fecha, el día que se está llenando la cartilla, y la ciudad, Cartagena de Indias. Luego nos vamos al formato número 1, el anexo número 1, donde te habla sobre, o donde te dice que hay el tip de vulnerabilidad familiar, donde van a responder el sí y el no. Luego nos vamos al formato número 2, donde vamos a hacer la identificación de la familia, pero ahí nos pide la seccional. Ustedes van a colocar seccional Bolívar o la seccional donde ustedes están ahora, en X seccional, familia segura, la cartilla que ustedes van llevando. Si es la número 15, entonces colocan familia segura, número 15, nombre de la familia. Ahí cuando nos dicen nombre de la familia, no es colocar el nombre, fulano, Carlos Castilla, no, sino familia Vargas Rodríguez. La dirección, que es normal, el barrio, colocan el nombre del barrio. Cuando nos dicen dirección, a veces nos equivocamos, colocamos el nombre del barrio, pero nuestra cartilla nos está indicando que dirección es carrera tal o avenida tal, y el barrio Nuevo Bosque, Nuevo Paraíso, Nuevo Castillo, o sea, depende del nombre del barrio. El teléfono, si tiene teléfono fijo o si tiene un número de celular. La calidad de vivienda, si es propia o es arrendada. Nos vamos al formato número 3, que es los integrantes de la familia, que ahí es donde nosotros vamos a colocar todos los integrantes de nuestra familia. El formato número 4 les está diciendo que son las mascotas. ¿Estamos alguna pregunta hasta ahí, hasta el momento? Exacto, la mascota. Usted va a colocar el nombre de la mascota, la especie, la edad y si tiene todas las vacunas. Excelente pregunta. El formato número 5 nos habla sobre los factores de riesgo, las amenazas y vulnerabilidades que tienen nuestras viviendas. Ejemplo, uno de los ejemplos que yo siempre les coloco, que es muy fácil al llegar o es muy común, es este. Ejemplo, basura en el canal de las aguas lluvias. Esa es la descripción, ¿cierto? La ubicación, ¿dónde está ubicado ese canal? Resulta que ese canal está ubicado en la calle 56 con número 3628.
Quiere decir que esa es la dirección de mi casa. Al lado de mi casa está ese canal. ¿Qué tipo de amenaza? Una inundación. Vulnerabilidades. ¿Quiénes son los vulnerables? Las viviendas que están alrededores y los alcantarillados. Las acciones de reducción por familia. Programar con la comunidad una jornada de limpieza. Por ejemplo, el domingo nos vamos a organizar, vamos a hacer un almuerzo para que toda la comunidad nos ayude a limpiar ese canal y caño. ¿Y quién es el responsable del integrante de la familia? Por ejemplo, María García. María García es la esposa del jefe del hogar. Ella es la que va a organizar esa actividad. Con una fecha de terminación. Ella dice que lo termina el 26 de mayo. Excelente, María. Porque María ya tiene programado los factores de riesgo que se pueden presentar en la temporada de lluvia. Ahora, los recursos disponibles. Cuando hablamos de los recursos, hablamos de, por decir, qué tenemos cerca que nos puedan servir. Por ejemplo, la defensa civil, la ubicación, dónde está la dirección de la defensa civil, la distancia, hasta 1 metro, 2 metros, 5 kilómetros, 3 kilómetros, el servicio, la atención de rescate y primeros auxilios. La descripción, hay atención prehospitalaria o atención de rescate de estructuras colapsadas o por inundaciones o evaluaciones de daños, análisis y necesidades. El teléfono, el número de teléfono de el director seccional o el director o encargado de la oficina operativa. ¿Sí? Ahora vamos al formato número 7, donde nos habla sobre el gráfico de la vivienda. Cuando nos habla del gráfico de la vivienda, quiere decir que tenemos que diseñar nuestra vivienda. El formato número 8, que son el plan de acción que les dije que hay que hacer en el antes, en el durante y en el después. Un ejemplo, en caso de un incendio, ¿qué vamos a hacer en el antes? Simulacro, en caso de que se presente un incendio, de manejo de extintores, cómo es la ruta de evacuaciones, a quién hay que llamar, eso se puede hacer en el antes. En el durante ya sabemos que podemos hacer la atención del manejo de extintores o si vemos que ya se nos salen de las manos, evacuar y llamar al cuerpo de bomberos, que son las personas profesionales, en apagar esos conatos de incendio. Y el después es evacuar hacia el punto de encuentro o al punto seguro. Sí, entonces nos vamos ahora al formato número 9, que va a ser el gráfico del entorno, y ahí es donde vamos a diseñar nuevamente nuestra vivienda para poder verificar qué fue lo que sucedió, o en nuestro gráfico del entorno es saber las identificaciones de nuestra vivienda. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Sí, exactamente. Tú me estás preguntando la construcción del plan familiar. Exacto. Dice, o puede decirte que la construcción del plan no es lo mismo que toda la familia. Cada uno debe elaborar teniendo en cuenta la información que hasta ahora se ha recolectado. Por decir, en la casa número 1 no van a tener los mismos riesgos y las mismas amenazas que la casa número 15. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que nosotros les decimos. No todos los planos son iguales. Entonces, que porque yo me voy a hacer plano de mi casa, va a ser igual que el de mi vecina. No, el de mi casa tiene unos riesgos y unas vulnerabilidades diferentes al que el de mi vecina, que tiene unas amenazas y vulnerabilidades diferentes. Se debe hacer un análisis de la vivienda, determinando detalladamente cada sitio o elementos que puedan servir como factores de riesgo. Este plano corresponderá por cada plan que consta la vivienda, como les dije ahorita. Si la vivienda es de 2 pisos, tienes que hacerla del primer piso y tienes que hacerla del segundo piso.
¿Vamos claro hasta allí? ¿Tenemos alguna otra duda? ¿Qué es un plan de acción? Vuelvo y les explico nuevamente. Claro que sí. Es una estrategia de planificación donde se toma en cuenta aquellos riesgos identificados y sus posibles materializaciones plasmadas, así como una actuación, como les dije, en el antes, el durante y el después, que vamos a hacer antes de que suceda una emergencia, que vamos a hacer en el durante de la emergencia y que vamos a hacer en el después de la emergencia. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos todos a llenar esa cartilla y vamos a socializarnos más con esa cartilla de planes familiares de emergencia y así nos vamos saliendo de las dudas para que todos podamos entender o todos podamos darle solución a esas dudas que tenemos en esas cartillas. Exactamente. Entonces, las organizaciones de los kits de emergencia son muy importantes porque, siempre se debe mantener para una salida de un durante de esa emergencia. Por ejemplo, ¿qué tal si en su casa mamita es una persona hipertensa y entonces por el nivel de estrés, de ansiedad, se le subió la presión y tuvieron que evacuar corriendo? Y ay, se nos quedó los medicamentos. No, mamá, espérese. En nuestra mochila de emergencia tenemos los medicamentos que usted puede tomar para el caso de la hipertensión. ¿Sí? No nos vamos a devolver a buscar donde hay un incendio en la vivienda. Apenas se presente eso, todos debemos de asegurarnos y asignar roles de cada integrante de la familia para que pueda participar en esas actividades durante la emergencia. Un ejemplo, como les estoy diciendo, del conato de incendio, ¿quién está a cargo de bajar las palancas o los switches de la vivienda, de la parte eléctrica? Un ejemplo. Si yo soy el jefe del hogar, pero yo estoy encargado de eso y me encuentro laborando, no me lo puedo asignar yo, porque yo no me encuentro seguidamente en la vivienda. Resulta que está la compañera del jefe del hogar. Entonces ella es la que puede bajar las palancas o los switches de energía en caso de el conato de incendio o el incendio, para que no aumente ese evento del incendio. En caso de ruptura de tubo, ¿quién puede cerrar la llave de paso? Pues el niño o el joven que esté en la casa, permanentemente en la casa. ¿Sí? Entonces, todo eso proceso nosotros los vamos asignando roles en la cartilla que nos dice que hay que asignar los roles. Ya, como les dije ahorita en la descripción de la limpieza del canal y caño. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok, bueno, como todo, nosotros nos trazamos a unas tareas que dice: al finalizar esta materia, cada participante estará en la capacidad de identificar qué es un plan familiar de emergencia y sus componentes. ¿Lo identificamos? Exacto, supimos que es un plan familiar de emergencia, los 4 componentes que son el kit de emergencia, los componentes de ruta de evacuaciones, identificaciones de la familia y el entorno de nuestra vivienda. Exactamente. Y la segunda, elaborar y explicar el plan familiar de emergencia, que fue el que hicimos ahora. Hicimos el ejercicio donde ustedes hicieron la llenada del formato y ya estamos aptos para pues salir a llenar esos formatos de las cartillas planes familiares de emergencia. Bueno, muchísimas gracias. En el día de mañana vamos a trabajar con la materia plan de gestión del riesgo escolar. Estaremos muy pendientes, por favor, muy puntuales.
Feliz día para todos. Les habló su instructor o conversó con ustedes su instructor, Edwin Jesús Vargas Rodríguez, de la Seccional Bolívar, de la Junta de Defensa Civil Distrital Cartagena. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Chao, chao. Nos vemos en el día de mañana.